Bueno, hasta ahora hemos visto que uno de los pilares de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento, o sea, permitir la declaración de clases y encapsular atributos y métodos en el mismo. ¿Sí? Luego vemos que podemos plantear varias clases, que unas colaboren con otras, pero cada clase encapsula sus algoritmos. Otro de los pilares de la programación orientada a objetos es la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia significa que se puede crear nuevas clases partiendo de clases existentes, que tendrán todos los atributos y métodos de la superclase o clase padre, y además se le podrán añadir otros atributos y métodos propios. Por ejemplo, si yo tengo la clase persona y defino los atributos nombre y edad, luego podría plantear una subclase empleado y decir que un empleado es una persona, o sea, un empleado ya va a tener el nombre y la edad. Y le va a agregar un nuevo atributo que sería el sueldo, por ejemplo. Siempre la subclase va a especializarse y va a agregar nuevas responsabilidades y atributos de la clase padre. La clase padre, clase de la que desciendo, deriva una clase. Las clases hijas son las descendientes, heredan, incorporan automáticamente los atributos y métodos de la clase padre. Y la subclase o clase hija descienden de otra, heredan automáticamente los atributos y métodos de la superclase. Es una especialización de otra clase y admite definición de nuevos atributos y métodos y aumenta la especialización de la clase padre. Otro ejemplo sería si planteo una clase vehículo y planteo una serie de subclases que heredan de vehículo. Por ejemplo, colectivo es un vehículo, una moto es un vehículo, un auto es un vehículo. Es otro tipo de relación entre clases, la herencia. Vimos colaboración entre clases, que una es parte de otra. Por ejemplo, el auto podría tener un atributo de tipo objeto que sean de ruedas. Entonces tengo la clase rueda y el auto va a tener 4 objetos de la clase rueda. En cambio, acá hay una relación es uno, o sea, el colectivo es un vehículo. Va a haber una relación de herencia. Ya vamos a ir viendo a medida que hagamos ejemplos de diferencia de relaciones entre clases, de colaboración que vimos anteriormente y de herencia. Y vamos a tratar de hacer un problema con herencia para empezar a ver la sintaxis. Vamos a suponer, plantearemos el primer problema utilizando herencia. Supongamos que necesitamos implementar dos clases llamadas suma y resta, o sea, donde vamos a sumar y restar dos enteros. Cada clase tiene como atributos el valor 1, el valor 2 y el resultado. Los métodos a definir vamos a hacer cargar 1, cargar 2, ¿sí? Operar, o sea, si es la suma, haremos la suma de los valores, si es la resta, la diferencia de esos dos valores y mostraremos el resultado. Si analizamos ambas clases, encontramos la clase suma y resta que tiene muchos atributos y métodos idénticos. Por ejemplo, cargar los valores, los atributos del valor 1, valor 2, donde se va a guardar el resultado, el de imprimir, ¿sí? O mostrar el resultado, todos esos son comunes. Por lo tanto, por ahí conviene plantear una clase padre, operación, que agrupe esos atributos. Y lo que es distinto, el algoritmo, seguramente el de operar va a ser distinto. ¿Cómo operamos? Para cuando hacemos la suma, que tenemos que sumar dichos valores, y el de la resta, que debemos hacer la diferencia entre los dos atributos. Entonces vamos a tratar de plantear una clase padre operación que agrupe todos los métodos y atributos comunes a los que van a ser las clases suma y resta. Entonces vamos a Java, vamos a crear el proyecto 112. Y vamos a crear varias clases acá. Vamos a crear primero la clase operación. Vamos a crear 4 clases. La clase operación, que va a ser la clase padre, vamos a ver. Vamos a crear la clase suma, botón derecho, new class, la clase suma. Vamos a crear la clase resta. Y vamos a crear otra clase que le vamos a llamar una clase llamada prueba, donde vamos a crear objetos de la clase resta y suma. Prueba. Hemos planteado 4 clases. Vamos a hacer la implementación. Lo primero, que la clase operación tiene los atributos comunes a todo lo que va a ser la suma y la resta después. Vamos a definir el objeto de clase scanner a este nivel.
ya vamos a ver que aparece un nuevo modificador llamado protected. En vez de private, en vez de public, uno nuevo aparece protected. Vamos a definir. Importamos la clase scanner y vamos a definir dos atributos, el valor 1 y el valor 2. En el constructor, tiene el mismo nombre de la clase, vamos a crear el objeto de la clase scanner. Vamos a hacer los dos métodos que permiten cargar valor 1 y cargar el valor 2. Van a ser métodos públicos. Acá es donde vamos a pedir que ingrese el primer valor. Y vamos a cargar el atributo valor 1. En forma idéntica vamos a hacer la carga del atributo valor 2. Y vamos a cargar el atributo valor 2. Mediante el objeto teclado llamamos al método netIn. Vamos a hacer un método mostrar resultado. Y para mostrar el resultado vamos a tener que definir un atributo donde se va a almacenar el resultado. Vamos a ver que ese atributo resultado no se va a inicializar en la clase operación. No lo inicializo ni en el constructor ni hago ningún método donde hago la operación. Pero sí lo voy a mostrar. Ya vamos a ver dónde se va a inicializar el atributo resultado. Entonces acá vamos a mostrar resultado. Esta clase vamos a ver que va a ser la clase padre de las clases suma y de la clase resta. ¿Cómo vamos a indicar? Vamos a grabarlo. Vamos a ir a la clase suma. La clase suma, ¿cómo indicamos que hereda de la clase operación? Mediante la palabra clave extends. Hereda de la clase operación. Con esa sintaxis ya estamos diciendo que la clase suma hereda los atributos, todos los que se definen acá. O sea, ya tiene 4 atributos heredados la clase operación. Por lo tanto, si yo planteo el método operar, en el método operar yo perfectamente puedo decir que el resultado va a ser igual a valor 1 más valor 2. En principio uno diría, ¿dónde están definidos valor 1 y valor 2? Están definidos en la clase padre operación. Si no planteo herencia, tiene que dar errores sintácticos diciéndome que no existen esas variables. Ahí vemos. Yo trato de inicializar resultado y el resultado no está definido acá. Una hubiese sido no heredar de la clase operación y acá definir los atributos private in resultado, private in valor 1 y private in valor 2. Pero con la herencia yo puedo decir que la clase suma hereda de la clase operación. Y ahora ya podemos acceder a todos los atributos de la clase padre, ya sea que sean protected o públicos. Hemos dicho que normalmente públicos no van a ser los atributos, sino con protected tiene sentido cuando vamos a plantear herencia. Si yo pongo private, no voy a tener acceso en las subclases. Si yo hubiese puesto private, no puedo acceder al atributo resultado en la subclase. ¿Sí? Acá me da error. Me dice que el atributo resultado no es visible porque es privado. Para que tenga acceso a la subclase aparece este nuevo modificador de acceso a los atributos, protected. ¿Sí? Y ahora sí, ya la subclase puede acceder a ese atributo para modificarlo. Entonces eso es todo lo que debería hacer la clase suma. Heredar de la clase operación y agregar el método operar. La clase resta es exactamente lo mismo.
yo voy a heredar de la clase de operación. Extend operación. Por lo tanto, el método operar, public void operar, yo puedo decir que el atributo resultado va a ser igual a valor 1 menos valor 2. Fíjense que son ahora la clase resta tiene un método propio y tiene los 4 métodos heredados. El constructor, que también se va a ejecutar, y los otros 3 métodos. Cargar 1, cargar 2 y mostrar resultado. Podemos ahora ir a la clase prueba, donde vamos a crear un objeto de la clase suma. Vamos a hacerlo todo en la main. ¿Cómo creamos un objeto de la clase suma? Suma 1 y hacemos new suma. Como el constructor de la clase suma, como la clase suma no tiene constructor, sí se ejecuta el constructor de la clase padre, de la clase operación, que es donde se crea la consola. Vamos a hacer suma 1.cargar 1, suma 1.cargar el segundo valor. Vamos a operar suma 1.operar. Y finalmente vamos a el resultado de la suma. Vamos a mostrar un mensaje. Y vamos a mostrar suma 1, mostrar resultado. Fíjense que acá yo estoy llamando, creo un objeto de la clase suma. Y la clase suma en principio tiene un solo método, el operar. O sea, debería funcionar nada más cuando llama con el método operar. Pero como la clase suma hereda de la clase operación, puedo llamar suma 1.cargar 1, suma 1.cargar 2, suma 1.mostrar resultado. Podemos probar de que realmente funciona. Si lo ejecuto, cargo el primer valor, 10, 20, el resultado de la suma es 30. Como estamos viendo, la clase suma, si bien tiene un solo método, al heredar de la clase operación, tiene todos los métodos heredados, estos 4, el constructor y sus 3 métodos, y tiene heredado todos los atributos, esos 4 atributos. Donde defino un objeto de la clase suma, puedo llamar a todos esos métodos, cargar 1, cargar 2, mostrar resultado, y al método propio de la clase suma. Este método operar no lo podemos subir y plantear acá un método operar. ¿Por qué no lo podemos definir acá y hacer operación? Porque la operación no es una operación en particular, si es suma, resta. Eso es lo que hace las subclases. Hacen la operación respectiva. Si yo después necesito hacer una clase para multiplicar dos enteros, también puedo plantear la clase multiplicación y que herede de operación. Y lo mismo división o exponenciación o algún otro tipo de operación que trabaje con dos enteros y que genere un resultado. Si probamos, también funcionaría idéntico si creo un objeto de la clase resta. Vamos a crear un objeto de la clase resta, llamado resta1, lo creamos. Resta1.cargar, resta1. Fíjense que aparecen todos los métodos heredados. Cargar 2, resta1.operar, pero acá es el operar es el propio de la clase resta. Si bien se llaman iguales, operar, pero la operación es propia de cada si es de la suma o de la resta. Es la especialización que se hace. Y podemos mostrar un mensaje systemout.print. El resultado de la resta es y mostramos resta 1. Llamo al mostrar resultado. Y si lo probamos, yo cargo el primer valor, cargo el segundo valor, el resultado de la suma es 30 y me pide cargar el primer valor, pero para hacer la resta 20 y un 1, y el resultado de la resta es 31. Tengamos bien en claro que hemos planteado 4 clases. La clase operación, que es la superclase, la clase padre de las dos clases, suma y resta. Nunca en la main hemos definido un objeto de la clase operación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido.
la clase operación podemos cargar valores, pero no podemos mostrar el resultado de la operación. Podemos cargar valores, crear el escáner para entrar datos, pero mostrar resultados nunca se carga el resultado, ese atributo, dentro de la clase operación. Después vamos a ver que Java tiene una sintaxis especial para crear lo que llama, estas son clases abstractas. Las clases abstractas normalmente van a agrupar atributos y métodos comunes a un conjunto de subclases, pero nunca se van a definir objetos de esas clases. Se van a definir objetos de las subclases. Esas clases únicamente tienen por objetivo agrupar atributos y métodos. Imaginemos que mejoramos el método cargar 1 y ya hacemos una interfaz visual para la carga del primer valor y el segundo valor. Todas las subclases van a heredar esas mejoras, ¿sí? O sea, con un cambio en la clase operación, todas las subclases reciben las mejoras. Vean que cada clase la tenemos un archivo separado, inclusive he hecho la main en otra clase, en la clase prueba, para probar las clases suma y resta. Hasta acá el primer problema para empezar a comprender algo que vamos a utilizar mucho, que es la herencia. Gracias.